Bienvenidos a Con Piquete. Somos 4 mujeres que compartiremos con ustedes este tiempo dedicado a profundizar y a mejorar nuestro lenguaje no verbal. Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde vamos a estar hablando acerca de temas importantes que tienen que ver con la comunicación verbal y no verbal. Pero hoy no me encuentro sola, porque también encuentro con 3 grandes mujeres hermosas, expertas en su profesión, y les estoy hablando de Celeste, María Sandoval y Dairin. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Hola, bien, gracias, qué alegre verlas. Hoy específicamente traemos un programón. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación verbal y no verbal? Y para ello hoy Celeste nos va a estar hablando acerca de este tema y que podamos discutir ahí preguntas. Adelante, Celeste. Muchas gracias, Carla, por este espacio y estar acompañándolas a ustedes. Pues es un placer darles a conocer sobre este tema tan importante, ¿verdad? Hablando del concepto de la comunicación no verbal, pues es todo lo que se expresa por medio de las palabras, y en el caso de la no verbal es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de los gestos, de las expresiones corporales, y también tenemos las características. En la comunicación no verbal pues tenemos que se utilizan las palabras, los signos lingüísticos, puede ser oral y escrita, puede estar presente utilizando audios, videos, textos, y es sumamente rápida y es mucho más claro el mensaje. En el caso de la no verbal, pues son las expresiones faciales, el movimiento del cuerpo y la postura, los gestos, el contacto visual también, ¿verdad? Entonces tenemos también las semejanzas. En la comunicación verbal tenemos que sirve para comunicarnos, también en la no verbal tenemos que se necesita interpretación, la manipulación a través del uso de la mentira, y hablando de la comunicación no verbal, pues tenemos la manipulación por gestos falsos, y las dos pues transmiten emociones, ¿verdad? Las diferencias es que la verbal es fonética, hablado o escrito, se usan las palabras, y en la no verbal pues tenemos los movimientos gestuales, corporales, los ademanes, y es percibida a través de la vista. El silencio es el canal de la comunicación y comunica mucho más que la no verbal. Yo creo que una de las cosas importantes de la comunicación no verbal es que es parte del ser humano. Desde que nacemos nos comunicamos de forma no verbal, ¿verdad? Desde que nacemos del vientre de la madre empezamos a llorar y ya nos estamos comunicando con el mundo que nos rodea. Entonces es importante que la conozcamos y que la aprendamos a manejar. Definitivamente qué importante es conocerlo, y sobre todo porque, como tú dices, desde que hacemos pues venimos expresándonos de manera no verbal. Lo que sucede es que muchas veces como que no le prestamos atención a esa parte de nuestra comunicación, y es importante conocer precisamente esta parte de la comunicación porque representa el 80% de lo que comunicamos es precisamente a través de lo que no hablamos, porque siempre estamos comunicando, aunque no estemos hablando, aunque no estemos gesticulando, estamos comunicando. Y como ustedes enfatizaban, ¿verdad? La comunicación no verbal nos dice más que la comunicación verbal. Tenemos acá también a nuestra compañera Dairin, quien conoce también ese tema a la perfección y que hoy nos trae esos tips lógicamente, cuáles son esos tips para mejorar nuestra comunicación no verbal. Es importante que tengamos tips, ¿verdad? Porque en la medida que conozcamos los tips de la comunicación no verbal, vamos a poderla usar a nuestro favor. Uno de los tips más importantes, yo creo que es vernos a los ojos. Yo creo que no hay nadie que no le guste que le vean a los ojos cuando está hablando, que para que haga conexión con la comunicación no verbal, ¿verdad? Cuando alguien no te ve a los ojos, tú dudas, tú tienes desconfianza de esa persona. Entonces a veces si nosotros no vemos a los ojos podemos dar una impresión equivocada. Otro de los tipos es la sonrisa. A la gente que no sonríe a veces no le confiamos también, o a veces nos parece como reacia o molesta, y tal vez no es que esté molesta, y la gente muy seria tampoco empatiza. Otra de las razones importantes, otro de los tips que podemos usar es que cuando nosotros estemos refiriéndonos o hablando con una audiencia,
debemos de mover los brazos de forma adecuada. No podemos mover los brazos de forma brusca o muy fuertes o muy rápido, porque entonces lo que nosotros estamos transmitiendo puede ser que distraiga a la otra persona, se va a poner a ver los brazos, sino lo que tú también estás diciendo cuando utilizas la comunicación verbal y no verbal, en este caso. Y otra de las cosas es de que debemos aprender a ser nosotros mismos. Cuando nosotros comunicamos de la forma no verbal y verbal, porque ahora voy a mezclar las dos, también debemos ser nosotros si nos ponemos con poses, si nos ponemos a hacer gestos que no son propios de nosotros, como preparados, como maquillados, la gente no nos va a creer, la gente nos va a ver como falsos. Si vamos a un ejemplo, digamos los políticos. Los políticos en este proceso electoral manejan la comunicación no verbal y a veces manejan muchas cosas. No son ellos, se disfrazan de alguien, de una persona honorable, de como que el paladín de la justicia, el salvador del pueblo, y entonces hacen cosas de comunicación no verbal que en lugar de beneficiarlos, pues los perjudican porque chocan con la población en general. Entonces yo creo que esos pueden ser los tips más importantes. Y ante todo, entender que es no lo que decimos, sino cómo lo decimos. No sé qué piensan ustedes, chicas. Yo creo que son elementos muy importantes, como tú decías, Dairin, para podernos comunicar. Son tips que uno tiene que ir aplicando, ¿verdad? En nuestra vida diaria. A veces no nos detenemos como a ver cómo nos estamos proyectando realmente. Y es bien importante poder tomar en cuenta cada uno de estos tips de los que nos hablaste. También sabemos que existen herramientas digitales que nos ayudan para poder llevar a la práctica y poder autoevaluarnos. Y acá María nos trae un ejemplo de una herramienta que ella ha tenido bien utilizar y pues nos va a contar a través de este video acerca de cómo utilizó la plataforma y de cómo le sirve. Adelante, sí. María. Gracias, Carlita. Sí, efectivamente, fíjate que todo lo que hacemos comunica. No tenemos necesariamente que estar en una conversación para poder comunicar, pero muchas veces no tomamos en cuenta o no nos detenemos como a evaluarnos nosotros mismos qué es lo que estamos proyectando, porque muchas veces decimos las cosas, pero realmente nuestros gestos, nuestra postura puede estar diciendo algo distinto. Yo hice un ejercicio y lo voy a compartir con ustedes. Se trata de un video selfie. A mí me sirvió muchísimo porque yo en este video uno puede ver un selfie 1 y 1000 veces. Entonces tú logras examinar y determinar qué estás haciendo probablemente que no está ayudando a cómo te estás proyectando o qué estás haciendo bien y poder acentuar esas cosas, ¿verdad? Así es que los dejo con este video para que todos puedan ver cómo un video selfie nos puede servir para autoevaluar nuestro lenguaje no verbal. Hola a todos, mi nombre es María Magdalena Sandoval Molina, tengo una licenciatura en Medios de Comunicación e Informativos y actualmente estudio la maestría en Imagen Pública. En el curso específico de expresión verbal y no verbal, estamos aprendiendo técnicas de cómo nuestro lenguaje no verbal es tan importante, al punto de que sabemos de que el 80% de nuestro lenguaje es no verbal, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y educar nuestro cuerpo en cuanto a las expresiones que hacemos cuando nos dirigimos a los demás, pues se trata de transmitir el mensaje que verdaderamente deseamos transmitir. En mi caso específico, yo tiendo a utilizar mucho las manos. Es algo que he estado buscando manejar en la medida de lo posible, porque sin dejar de ser yo, tengo que modular el movimiento de mis manos para no dar una impresión que no es la que deseo, principalmente en alguna entrevista o en alguna conferencia donde puede malinterpretarse nuestro movimiento o probablemente pueda verse como un nerviosismo o inseguridad, pues lo que tratamos es de mostrar una imagen que genere credibilidad hacia nuestra audiencia. Trato también la manera de sonreír en lo posible, pues entiendo de que mi semblante por naturalidad es un tanto serio, entonces yo trato de buscar esa sonrisa cuando hago contacto con las personas con las que estoy hablando, porque no quiero mostrar esa imagen de dureza probablemente o esa imagen muy seria. El contacto visual también es muy importante cuando estamos en una conversación, en una entrevista con alguien más, pues eso denota el nivel de interés que le estamos prestando a la conversación, también el respeto que tenemos hacia la otra persona.
Compañeros, espero que esto les haya aportado algo al curso de expresión verbal y no verbal, y por supuesto estoy abierta a cualquier sugerencia, cualquier observación, y no olviden que nuestra mejor carta de presentación es la naturalidad, y si tenemos que modular algunas de nuestras conductas que ya son naturales en nosotros, pero como que están sobrepasadas, entonces es importante poder educar nuestra expresión verbal. Compañeros, gracias por su atención y bendiciones a todos. Bueno, chicas, me gustaría escucharlas. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Están dispuestas a hacerlo o ya lo han hecho en alguna oportunidad? Bueno, yo creo que todas en alguna oportunidad también lo hemos hecho, ¿no? Y es importante autodescubrirte y es importante poner en práctica para sacar todas las fortalezas que uno tiene como persona. Yo creo que sí es muy interesante lo que acabamos de ver. Carlita, pero yo sé que tú tienes muchísimo más que hablar sobre el tema, así es que continuamos. Quiero hablar acerca de algunos personajes o personalidades políticos que también nos dan un gran ejemplo de cómo proyectarse de manera positiva a través de un mensaje. Y el presidente Nayib Bukele pues nos da un gran ejemplo a través de sus mensajes. Así es que voy a dejar este espacio para que se presente este video. Este video es un análisis de las expresiones faciales de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Hemos tomado como referencia para nuestro análisis el discurso dado desde la Asamblea Legislativa en su segundo año de gobierno. El rostro es el principal sistema de señales para mostrar las emociones. Vemos que el presidente salvadoreño, a pesar de que en algún momento mueve las manos hacia arriba, lo hace cuidando no taparse la cara, por lo que en todo momento deja ver sus emociones y estado de ánimo a través de sus expresiones faciales mientras diserta. La seriedad de su discurso es respaldada en todo momento por la expresión de su rostro, demostrando que su público es importante para él y lo que está comunicando. La mirada es muy bien utilizada en su discurso para sincronizar la palabra hablada. Siempre busca hacer contacto visual con toda la audiencia, en este caso específico, dirigiendo la mirada a los diferentes niveles donde están ubicados, dando como resultado una imagen persuasiva y segura. La sonrisa es un componente muy importante y muy bien utilizado por el presidente Bukele. Cuando se dirige al pueblo, lo hace con una sonrisa en actitud amigable. También utiliza la sonrisa cuando su mensaje hablado está cargado de sarcasmo, principalmente cuando se refiere al mal actuar de los gobiernos anteriores. Concluimos que las expresiones faciales de Nayib Bukele se constituyen en un canal de comunicación de mucho peso en su discurso, muy apropiados a las palabras que dice, y siempre acentúan su mensaje, añadiendo un énfasis de franqueza, seguridad y naturalidad. La educación era un privilegio. ¿Qué opinan acerca de este análisis que hicimos? Y que pues también que ustedes me digan un poco acerca de la percepción que tienen acerca de este personaje político. Sí, yo creo que es una situación bien peculiar con el presidente Nayib. Yo creo que él sabe manejar muy bien su postura, sabe manejar sus microexpresiones muy bien. Él se tiene muy bien estudiado y además tiene un buen equipo de comunicación que maneja su imagen. Totalmente educado en lo que es el área del lenguaje no verbal, el presidente de El Salvador. Fíjate que a mí me llama mucho la atención la forma en que él mueve las manos. Si te das cuenta, él jamás sube las manos a modo de taparse su cara, o sea, siempre cuida eso. O sea, él mueve las manos, pero como dijo Dairin, muy bien estudiado todo su lenguaje no verbal. Y de hecho, como tú lo dijiste, se proyecta como un presidente muy seguro, muy conocedor, porque recuérdate que mucho podemos conocer de un tema, ser muy expertos, pero si no lo expresamos de la manera correcta, no vamos a generar esa credibilidad ante los demás. Es una persona muy preparada y muy segura de sí mismo, que es algo que le ayuda a él y transmite a las personas pues credibilidad. Entonces es algo que a él le ayuda. Cuando da sus discursos, él mira a los ojos a su público, entonces es algo muy importante mirar al público, transmitir esa seguridad y, por supuesto, estar preparado para presentarse a un público, ¿verdad? Yo creo que acá el cuento se cuenta solo, ¿verdad? Y es que si estamos preparadas o estamos preparados, no vamos a tener miedo a poder expresarnos y si es positivo lo que estamos transmitiendo, vamos a tener una respuesta bastante efectiva. Pero bueno, tenemos estos últimos segundos para despedirnos, chicas. Fue un placer el poder estar con ustedes y con nuestra audiencia que nos estuvo escuchando durante este programa. Así es que yo me despido y estamos muy agradecidos porque nos están viendo. Chao. Hasta la próxima.
Sabor con Piquete, un grupo de amigas y experiencias con sabor y picardía. Hasta la próxima.